hasta el lunes que a Dios le plació, pues que todo lo que se oponía fuese vencido y poder entrar. Así que qué lindo Dios, después de 7 años de esperarlo, Dios lo hizo. Hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para poderle trasladar y que quiero poder ministrar con usted. Ahí está sentado el hombre más lindo que camina sobre la tierra. No, el de al lado, mi esposo. Vengo con él, como siempre. Ahí está. Bueno, ya que me sonrojo, volvamos a lo espiritual. Hay una palabra que el Señor ponía en mi corazón latente desde el día que estábamos planificando el hacer las maletas y demás. Y para comenzar a predicar, porque es un tema que realmente necesito trasladar y que le voy a pedir toda su atención, que por favor, si me ayudan, no sé por qué andan caminando, no se pongan nerviosos que la corredera todavía no ha empezado. Acompáñenme a orar. Señor y Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia infinita. Gracias, Señor, porque tu bondad nunca se acaba, Señor. Te ruego que tu buena palabra, cuando sea ministrada en esta preciosa noche, Señor, ella traiga vida y vida en abundancia. Que no regrese atrás vacía, sino que tu palabra esté transformando, sanando, liberando, rompiendo y destruyendo, derribando y desarraigando. Que tu palabra sea un preámbulo de lo que la administración va a hacer y que en medio de ella hayan cadenas que se rompan y liberaciones y milagros que ocurran en medio de tu pueblo. En tu precioso nombre, Señor, te lo pedimos y lo creemos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Si puede darle palmas al Rey, désela con libertad. Aleluya. Fíjese que mientras oraba, Dios me ponía esta palabra en mi corazón. Y quiero hablarles sobre la guerra de altares. El altar no es más que un punto de encuentro entre Dios y los hombres. Desde que vemos en la Biblia podemos mirar que el huerto del Edén era como una figura, era un altar donde Dios venía a tener un encuentro con el hombre. Y cuando, hermano, pierden el huerto, pierden una conexión, pierden su altar. Porque el altar no es un diseño terrenal, no es un diseño de Moisés, sino que es un diseño eterno, celestial y de reino que Dios le revela a sus hijos para que trasladen a la tierra. Cuando el Señor le habla a Moisés, una de las cosas que le dice es: dentro del altar, dentro del tabernáculo, quiero que me construyas un altar. Y ahí estaba el altar del sacrificio, ahí estaba el altar de la ofrenda. Y Dios traslada un diseño. La Biblia dice que en el cielo hay altar, en el libro de Apocalipsis, porque dice que hay almas que están debajo del altar. Entonces lo que hizo Dios fue trasladar el diseño del cielo a la tierra. Así que cuando el Señor le está revelando a Moisés lo que quería y le pone dentro de los planos de lo que quería un altar, le estaba diciendo: es necesario que esto esté, esto tiene que ser parte de, es importante. Y cada vez que vemos en la Biblia que ocurría algo significativo, especialmente en el Antiguo Testamento, veíamos que los hombres con revelación lo primero que hacían era levantar un altar. Allí vemos a Abraham, vemos a tantos que teniendo una experiencia con Dios edifican un altar. El altar de Abraham era tan emblemático que aún después algunos vinieron a visitarlo. Entonces el altar representa un punto de encuentro entre lo espiritual y lo natural. El altar yo lo llamaría como especie de un punto de contacto donde lo invisible se hace visible, donde lo espiritual puede contener contacto con lo natural. Entonces, cuando yo leo en toda la escritura, cuando yo busco en toda la Biblia, yo veo que el altar no es, hermano, simplemente algo representativo, ilustrativo, sino más bien algo totalmente espiritual y lleno de poder y necesario. Es por eso que el enemigo lo primero que hizo fue diseñar una antítesis de lo divino y empieza a clonar los altares de Dios y empieza a crearse sus propios altares. Estaban en toda la escritura, vemos los altares de Acera, los altares de Baal, y empezamos a leer que de pronto, hermano, empezaron a haber muchos altares de las tinieblas y pocos que edificaran altares de la luz. En la Biblia vemos los que edificaron altares, pero también vemos que el enemigo entendió el principio de que es un altar. Un altar es un punto de encuentro entre lo espiritual y lo natural. Así que el enemigo empezó a levantar gente entendida en lo espiritual del lado de las tinieblas, y esta gente empezó a edificar altares. Entonces, cuando yo estaba estudiando, vi que en la Biblia hay momentos donde estos altares se enfrentaron.
Y uno de ellos, quiero que lo lea conmigo, está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 29, y dice la Biblia: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Quiero ponerlo en contexto, a pesar de que sé que usted sabe de lo que estamos hablando. En el monte Carmelo hay un enfrentamiento entre Elías y 450 profetas de Baal. 450 profetas de Baal contra un profeta de Dios. Y cuando llegan, hermano, ellos tenían altar. Ellos preparan su animal, el sacrificio, lo ponen sobre el altar. Usted conoce que se empezaron a cortar. Ellos conocían el protocolo de invocación. Quiero que escuche. Ellos conocían el protocolo de invocación. Ellos conocían cómo funcionaba el mundo espiritual. Ellos sabían cómo aquel altar cobraba vida y cómo las deidades podían venir a responderle a ese altar. Para ellos no era algo nuevo. Ellos estaban haciendo lo que siempre hacían. Era su ritual. Y ellos empiezan a practicar un ritual a vistas de todo el pueblo. El pueblo de Dios era testigo de lo que sucedía en un altar pagano. Había una desconexión del pueblo con Dios, porque el pueblo de Dios había visto que sus altares tenían poder, así que tenían miedo. Y vemos, hermano, que los profetas de Baal empiezan a proclamar a sus dioses para que respondieran al altar. Escuche, ellos tenían altar. Perdone, me tragué un pelo. Ellos tenían altar, ellos tenían un sacrificio y ellos tenían un protocolo que no había fallado. El único punto con el que ellos no contaban es que durante 3 años hubo una sequía, y al haber una sequía, esos altares no habían sido alimentados. Diga conmigo, alimentados. Porque la sequía hace que la tierra no produzca, y como la tierra no produce, no puede haber ofrenda, y si no hay ofrenda, no se alimenta un altar, y todo altar que no se alimenta se debilita. Y eso lo sabía Elías, por eso cerró los cielos. ¿Por qué Elías no enfrentó antes a los profetas de Baal? Porque él tenía que debilitar sus altares, privándolos de toda ofrenda y alimento que le provocaba que aquellos altares estuvieran activos. Escuche bien, hay altares activos, hay altares inactivos, y un altar se mantiene activo por medio de la alimentación de la deidad que vive en ese altar. Entonces, cuando Elías llega al enfrentamiento, Elías sabía que el altar estaba débil, porque durante 3 años y medio se había desconectado el altar porque no había alimento. Y es entonces cuando vemos en la escritura que ellos llamaban pero no respondían, y Elías, hermano, se burlaba. ¿Dónde están sus dioses? ¿Acaso están de vacaciones? Había una guerra de altares. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Específicamente el verso 30. Porque el verso 30 dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Y ahí es donde yo entendí. Todo el poder de Acera, todo el poder de Baal se había fortalecido y había crecido porque el altar de Jehová estaba arruinado. Había una guerra de altares y la fuerza de las tinieblas se fortalecían porque el altar de Jehová estaba arruinado. Arruinado. Y me sorprende, hermanos, que Elías tenía la ofrenda, Elías tenía el animal, pero aún así Elías sabía que si el altar estaba arruinado, no iba a haber contacto. Por eso lo primero que dice es: vamos a arreglar el altar. Y empieza a traer piedras y empieza a reparar el altar. Toda una nación en ruina a causa de que el altar de Dios había estado arruinado. Diga conmigo: guerra de altares. Cuando el altar de los hijos de Dios se debilita, el altar de las tinieblas se fortalece. El enemigo se fortalece en base a nuestra debilidad. Cuando nosotros nos debilitamos en lo espiritual, el enemigo se fortalece en lo espiritual. Cuando nosotros arruinamos nuestro altar, el enemigo levanta más altares. Fíjese que tenía una multiplicación de profetas falsos. Tenían 450 solo de Baal, y entre ellos no estaban contados los de Acera. Sin embargo, había solo un Elías. ¿Sabe qué entendí? Que escaseaban los hombres de Dios, y por eso era que los altares de Baal se multiplicaban. Nos enfrentamos a un tiempo donde las fuerzas del mal se han multiplicado porque faltan hombres de Dios que digan: yo voy a reedificar un altar, yo no voy a permitir que el altar de Dios se caiga, yo no voy a permitir que haya una decadencia espiritual, yo no voy a permitir que la casa de Dios caiga, que la presencia de Dios se pierda. Diga conmigo: de
decadencia espiritual. La decadencia espiritual comienza con el deje espiritual, cuando empezamos a postergar las cosas espirituales o empezamos a restarle importancia a las cosas espirituales. ¿Cuántos cristianos tenemos que son muy buenos adoradores, muy buenos cantantes, muy buenos danzadores, muy buenos brincadores, muy buenos gritadores, pero si es que no tienen altar? Había ofrenda, pero no había altar. Había sacrificio, pero no había altar. Y esto me hizo entender una fórmula. A veces ofrecemos, pero la ofrenda sin altar no es válida. Y entendí que parte de la decadencia espiritual es que muchas veces dejamos de un lado las cosas que son realmente importantes. Pregúntele al que está a su lado, ¿tienes altar? ¿Te respondió? Porque si le preguntó es necesario que responda, ¿verdad? Hermano, quiero preguntarle a usted, ¿en su casa hay altar? Y alguien me dirá, pastora, yo no sé qué es un altar. Le acabo de decir, el punto de encuentro entre Dios y los hombres es cuando se aparta un lugar, un espacio, y se dice, aquí me vengo a encontrar contigo. Esta iglesia es un altar, usted es un altar, y en su casa tiene que haber un altar, porque es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermano amado? Que el altar se alimenta, que el altar se sostiene, que el altar, hermano amado, hay que buscarlo. Y en medio de la decadencia espiritual, lo único que sucede es que los altares de Baal se multiplican. Hace poco leí el pasaje de Saúl, cuando Saúl en medio de su locura dice, búsquenme un medium, búsquenme a alguien a quien ir. Nadie le dijo, pero rey, si tú los expulsaste a todos. ¿Por qué nadie le dijo eso? ¿Por qué nadie le dijo, pero rey, ya no queda ninguno en el pueblo de Dios? Porque tú los sacaste a todos. Todos sus soldados sabían a dónde ir. Todos sus soldados sabían dónde vivía la divina. Todos sus soldados sabían a dónde llevar al rey. ¿Sabe qué significa? Que el pueblo seguía consultándola. Ella no se alarmó cuando llegó visita. Estaba acostumbrada a que le llegara visita. Lo único que la asombró fue que fuera el rey. Pero no, ella estaba acostumbrada a la decadencia espiritual de Israel. Ella estaba acostumbrada a que aunque sacaran a los medios, la gente le iba a caer atrás a los medios. Que aunque los desalojaran de un lugar, la gente los iba a perseguir. Porque a veces lo que hacemos es desalojar, pero no desconectar. Y hay una gran diferencia entre desalojar y desconectar. Podemos echar fuera miles de demonios, pero si usted no se desconecta, el demonio va a regresar. Porque dice, me desalojaron, ok, me voy a tomar un tiempo, tengo un break, me dieron un weekend, tengo unas vacaciones, pero voy a la carga de regreso porque mi casa no me desconectó. Y eso fue lo que sucedió en Israel. Se derribaban altares, mas no se desconectaban. El pueblo no se desconectaba de la idolatría. El pueblo no se desconectaba de lo malo. El pueblo no se desconectaba de las tinieblas. Usted lee el libro de los reyes y ve que se levantaba un rey, destruía altares, venía otro y los levantaba. Venía uno y los derribaba, venía otro y los levantaba. Venía uno y los derribaba y venía otro y los levantaba. ¿Por qué? Porque se eliminaba el altar físico, mas nunca se eliminaba el altar espiritual. Se arrancaba el problema físico, pero no se desconectaba la atadura espiritual. Y yo quiero preguntarle, ¿será que usted se desconectó de todo aquello a lo que estaba conectado? No, pastora, fíjese que yo nunca más fui allí. Pero allí queda algo que es tuyo. ¿A dónde fuiste y qué dejaste? ¿Sabe que cuando usted llega frente a un altar pagano, lo primero que le dice un altar es dame algo? Dame un pelo, dame dinero, dame una ofrenda, porque todo lo que venga de tu mano te va a atar al altar al cual tú le vas a depositar una ofrenda. Por eso es que cuando usted llega, usted dice, pero esto es lo que cuesta una brujería. No, el problema es que te están atando al altar. Por eso es que Elías sabía que si el pueblo traía, iba a quedar una vez más ligado al altar de Dios. Cuando el pueblo se acercó, hermano, el pueblo estaba desconectado de Dios. Y quiere que le diga, a veces estamos desconectados del mundo espiritual. Y tenemos un estilo de vida cristiana, mas no tenemos un estilo de vida espiritual. Un estilo de vida cristiana es no me pierdo un culto. Pero se da cuenta que no es un estilo de vida espiritual porque viene un culto, pero nada le sucede. Nada
le sucede, hay un desconecto, hay un desenchufle, hermano. Puede cantar canciones que incluso le saquen las lágrimas, porque hay canciones que están diseñadas para sacarnos lágrimas, porque exponen nuestra situación, porque exponen nuestra necesidad. Pero no todos los cánticos nos llevan a reconectar, con lo cual nos desconectamos. Así que cuando yo miro aquí, yo miro una decadencia espiritual y una guerra entre los profetas de Baal y una guerra entre el altar de Dios. Diga conmigo, guerra de altares. Usted sabe que cuando hay eventos así, hay una guerra de altares que no se ve. Ejemplo, esto que está aquí pasando hoy, hay gente que lleva semanas orando por esto. Y mientras hay semanas que hay un pueblo de Dios orando por esto, hay brujos que sabían que yo venía y que estaban orando para que no saliera la visa. Porque a los brujos también le hablan los demonios. Y muchas veces nosotros somos menos sensibles al mundo espiritual que las tinieblas al mundo espiritual. Ejemplo, hoy yo pensaba mientras estudiaba y decía, hermano amado, hermano, perdón por lo que voy a decir, pero la gente llegaba y le entregaba a sus hijos a Moloch para que se cocinaran vivos. Y para ellos era un orgullo saber que los dioses habían escogido a sus hijos. ¿Qué nivel de conexión con las tinieblas? Y a veces llegamos a la iglesia y nos ponemos bravos si alguien nos corrige al niño. Papito, no ande corriendo, vaya con su mamá. Y solo eso te molesta. Es que, claro, como no son los hijos del líder, los míos no pueden caminar. Perdón, es una corrección. Imagina que te digamos, súbelo aquí, que como Abraham los vas a entregar. Yo me pregunto cuándo aparecerían los Abrahames, pero no es el tema hoy. El tema es que nos cuesta como cristianos entender cómo funciona lo espiritual. Hermano, las tinieblas sacrifican y a ellos no les duele. A ellos no les duele preparar altar, a ellos no les duele ofrendar, a ellos no les duele la disciplina. El infierno ayuna, el infierno hace vigilia, el infierno, hermano, alimenta altares, lleva libaciones y los activa todos los días. Y muchas veces el pueblo de Dios solo ora el día del culto. Un altar sin alimentación es un altar que termina desconectándose. Por eso es que Elías repara el altar y le dice al pueblo, traigan agua. Ay, que lo predicaba hace unos días. ¿Por qué traigan agua? Porque si yo le digo, hermano, traiga agua, ¿qué le estoy pidiendo? Que se acerque, traiga agua. O sea, ¿estás tan lejos? Acérquense al altar. La gente estaba lejos del altar de Dios. La gente era espectador, pero no tenía revelación de altar. La gente estaba allí como, ok, ¿qué va a pasar hoy? Quizás como muchos vinieron hoy. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si lo que dicen es cierto, vamos a ver si... Así estaba el pueblo de Dios, vamos a ver a quién le responden. Nadie tenía fe en Elías. Hermano, el pueblo estaba desconectado del altar. Había guerras de altares. Usted no imagina cuántos altares están levantados en este país para que el evangelio no prospere. Pastora, pero el evangelio prospera, el evangelio crece, el mensaje hermano, se distribuye, pero la vida espiritual no mejora. Seguimos viviendo en la misma hipocresía de domingo y ¿qué día tienen culto? Miércoles y domingo. Somos los típicos disciplinados estudiantes que entrenaron en la escuela para ser cumplidores, para llegar a la iglesia, para traer el cuaderno, el lapicero, la Biblia, para abrir, tomar nota, porque nos entrenaron desde niños para ser disciplinados, mas no nos entrenaron para ser espirituales. Entonces llegamos a la iglesia con cultura de templo, pero no llegamos a la iglesia con cultura espiritual. No llegamos con la mentalidad de yo voy a alimentar mi altar, yo voy a fortalecer mi altar, porque hay otro altar que está demandando. Yo recuerdo que alguien me llegó una vez a la iglesia totalmente atado. Era cristiano, era líder, y me dice, mire pastora, vengo de tal ciudad y vengo de tal ciudad porque me está pasando esto, hay un espíritu que me visita, el espíritu me habla, me dice que es tal persona. Me puse a investigar, es un tío abuelo mío. Luego me puse a investigar, me mandó al cementerio, fui al cementerio, allí vi la tumba de otro familiar que me dijo también el nombre de mi familiar. En otras palabras, este hombre de pronto se le abre un mundo de posibilidades y él empieza a darse cuenta de que el infierno lo empieza a guiar y dice, ¿sabe de qué me di cuenta? De
que dejé de ver ángeles, de que dejé de ver a Dios, de que dejé de escuchar la presencia de Dios, porque el altar de brujería que me reclamaba desde niño empezó a reclamarme, y yo dejé de atender mi altar por atender lo que estaba sucediendo, y se debilitó tanto mi altar que hoy ya no sé qué voz es la que me habla. Y tristemente hoy nos topamos con esto en la congregación. Nos topamos, hermano amado, que hay una gente frenética que gritan, que hacen de todo, pero que los altares están arruinados. Fíjese que en el libro de Jueces aparece la historia de Gedeón. Y en la historia de Gedeón dice la Biblia que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Jehová que tu padre tiene, y corta también la imagen de cera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Cuando Dios le habla a Gedeón, lo primero que le dice es: antes de sacrificar, derriba otro altar. Escuche, antes de sacrificar, derriba otro altar, y derriba el altar de tu padre. Hay veces que decimos: sí, pero es que yo soy una nueva criatura. Sí, pero ¿cuál fue el altar que atendió mi padre? ¿A qué me pudo haber comprometido mi padre que yo no me acordé? ¿Cuántos aquí son padres? ¿Y cuántos en algún momento han pactado a sus hijos con Dios? Si no lo ha hecho, está en problema. ¿Cuántos en algún momento le dedicaron sus hijos a Dios? Los ataron al altar, le dijeron: aquí están, son tuyos, te los consagro, te van a servir, ¿verdad? ¿Y usted cree que su padre y su abuelo no lo hizo? A lo que le tenía fe. ¿Usted cree que su madre embarazada quizás no te ató a otro altar? Que tu padre dijo: si me das hijo, voy a pactarlos para ti. Y quizás usted nació sabiendo que nació bajo una guerra de altares, porque le pertenecía al altar de Dios, pero está reclamado porque fue pactado hace 2, 3 generaciones anteriores. Y usted dice: yo no sé qué pasa, que doy un paso para adelante y doy 2 pasos para atrás. Yo no sé qué me pasa, que doy un avance y vuelvo a caer en el mismo lodazal del cual el Señor me sacó. Yo no sé qué pasa, que yo siento que adelanto en lo espiritual y de pronto me da una modorra, me da un sueño y ya dejo de ayunar. Mis ayunos duran una semana, mis tiempos de búsqueda duran un mes, 15 días. De pronto mi vida espiritual cae. Nunca he podido estar estable en lo espiritual. ¿No será que hay una guerra de altares que están disputando tu vida? Gedeón era un cobarde, ¿cuántos lo saben? Tenía miedo. ¿Y esa cobardía de quién venía? De que su vida estaba ligada a un altar a causa de sus padres. Por eso el Señor le dijo: primero derriba el altar de tus padres antes de hacer mi altar. Primero corta antes de hacer mi altar. Había una guerra de altares alrededor de Gedeón. Y usted conoce que el pueblo se había apartado del Señor, había una opresión. ¿Dónde se veía el efecto del altar en la economía? Los madianitas lo tenían oprimido. Hay países que no entienden, hay personas que no entienden cuál es la raíz de no prosperar. Mire que diezmo, mire que soy fiel con mis ofrendas y no veo que prospero. Le he dado tanto al Señor y no veo que prospero. Yo creo en el principio, yo creo que Dios es fiel, yo creo que Dios es eso, pero algo sucede que no prospero. Hermano, el pueblo de Dios hacía de todo y nada le resultaba, porque el problema eran sus altares. Hasta que el Señor mandó a derribar todos los altares, y había una guerra entre los altares, hermano, que habían levantado los padres de Gedeón y los altares que Dios quería levantar. Diga conmigo: decadencia espiritual. El pueblo había caído en una decadencia espiritual. Y luego que se derriban los altares, aparece un Gedeón que no se conocía. Un hombre que empieza a preguntarle a Dios si es su voluntad. Usted conoce, pone un vellón. Un hombre que sale a la batalla. Un hombre que estaba tan conectado con Dios que Dios le dice: no es que ese es tu ejército, llévalo a beber, te los voy a reducir, te vas a quedar con 300. Con ellos te daré la victoria. Porque el Gedeón que tumbó los altares, sus oídos se abrieron a un solo mundo. Todo lo demás ya no existía. Es tan impactante que Gedeón derriba los altares de noche porque le temía a su padre. Y luego que derriba los altares, ¿sabe quién lo defiende? Su padre. O sea, su padre estaba tan ligado al altar que el hecho de Gedeón derribar el altar de su padre liberó a su padre, y llegó un punto de convicción tan grande que el padre de Gedeón llega a decir: si vale Dios que se defienda él solo. Que nadie toque a Gedeón.
¿No es acaso este un Dios que se defienda? Estaba desafiando a las deidades de las tinieblas porque había muerto el poder cuando se derribó el altar. Hermanos amados, nosotros tenemos la triste actitud de huir sin derribar. Muchas veces no cortamos lo que dejamos. Muchas veces no nos desvinculamos de lo que nos persigue. Seguimos adelante como si esto fuera una carrera de mucha rapidez. Y esto no es de rapidez. Esto es de efectividad y constancia. Pero a veces llevamos la vida a lo loco y voy a entrar y voy a hacer y demás, y se nos olvida que hay cosas que han estado pendientes, que es necesario poder derribar, poder deshacer, poder cortar, y que incluso los altares que nuestros padres levantaron es necesario en algún momento deshacerlo. Porque yo no sé si mis padres me ataron a ellos. Fíjese que hace un tiempo atrás yo estaba un día orando, hace muchos años, y el Señor me llevó a mi niñez. Y yo le dije al Señor, ¿por qué me tengo que acordar de que tenía piojos? Perdón si aquí nadie tuvo piojos. En Cuba era una plaga normal en todos los niños, escuelas, semi-internados, colegios. ¿Alguien aquí tuvo piojo alguna vez? Allá ve. Usted sabe lo que es arrascarse y el placer que da. Hermano, yo tenía una piojera. Era dulce. Yo no me limpiaban el fin de semana y el lunes me inundaban. Aquello era algo diabólico, no había manera de poderlo describir. Pero era una plaga en toda la nación. El caso es que ¿qué no hizo mi mamá para quitarme los piojos? Me lavaban la cabeza con hiel de vaca. Yo no sé si usted sabe qué es eso, pero eso es un pegamento que salió del mismo infierno, que te medio emborrachaba porque tenía alcohol, y cuando te lavaban la cabeza te dejaban sin pelo. Salías pegado. Era algo horrible. Hiel de vaca. Yo no sé si era el alimento de la vaca o la hiel que le sacaban de adentro. Mejor no averiguo. El caso es que mi mamá hizo de todo. Pero alguien le dijo, yo te voy a dar el remedio para que le quiten los piojos a tu hija. En mi familia nunca han habido brujos. Nunca. Pero a mi mamá alguien le dijo, recoge todos los cabos de tabaco que ves en la calle, todos los cabos de cigarro que ves en la calle, prepara una botella de alcohol, échalos dentro, todos los fumados y desechados en la calle, y los vas a sellar, lo vas a meter debajo de la cama, lo vas a envolver en un paño, vas a dejar que pase 21 días para que eso se fermente y se lo vas a echar en la cabeza. Y lo hicieron. Y nunca más tuve piojo. Me envenenó la cabeza. Saltándonos el tema de los piojos, Dios me lleva allí y le digo, Señor, ¿por qué? Y recuerdo que uno de los lugares donde más cigarro había eran los cementerios. Entonces hasta allí había ido mi mamá a recoger cabos de tabaco para hacerme mi breviaje. Y Dios me dijo, hay algo que te está uniendo, hace muchos años atrás. Y yo recuerdo que puse mi mano en la cabeza llena de aceite y empecé a renunciar. Porque yo en mi mente racional decía, ¿qué diferencia hay entre un cigarro o un tabaco usado a uno nuevo? Si tiene lo mismo. No entiendo por qué había que esconderlo debajo de la cama si se podía meter en una gaveta. Y empecé a darle lógica para buscarle la quinta pata al gato, a pesar de que sé que nada más tiene 4. Pero yo decía, este remedio no me encaja. Aquí hay algo que está raro, aquí hay algo que está mal. Y empecé a darle hasta que Dios me lleva y me dice, es que ya el enemigo te estaba trabajando desde entonces. Y entendí que mi primera batalla siendo adolescente era en mi mente. No quería vivir, me quería suicidar, no quería esta vida. Me ingresaron por instinto suicida, no quería vivir. Y el Señor me lleva y me dice, te ataron, te ligaron. Y empiezo sola en mi cuarto, me lleno de aceite, empiezo a cortar y empiezo a pelear y empiezo, porque yo sabía que en aquel momento lo que era un remedio que mi mamá no sabía para qué era, y ella estaba tratando de matarme los piojos, el diablo sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces entendí que me habían atado un altar, al altar del brujo del cual había salido la receta. Una receta tan poderosa que acabó con la plaga, pero que me estaba atando. Y cuántas veces, hermano, en nuestra ignorancia aparecieron remedios que no sabíamos de dónde venían, que no tienen lógica, hermano. No sé aquí cómo va la cosa, pero qué lógica tiene poner un hilo con saliva en la frente y que se vaya el hipo. Eso es cubano. Que uno se queda hilo
con saliva en la frente y se va el hipo. No tiene lógica. No tiene lógica para nosotros, pero cuánta gente cae y lo hace. Y note que entonces encontré que en el mismo libro de Reyes, ahorita leíamos Primera de Reyes 18, Elías, y ahora Segunda de Reyes 18. Primera de Reyes 18, Elías. Segunda de Reyes 18, estamos leyendo el pasaje de Ezequías. Y dice la Biblia: quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ezequías es el hombre que restauró el culto al verdadero Dios y que su reinado fue marcado por la prosperidad. Pero me llama la atención que el pueblo de Dios caía en tantas cosas que lo que en algún momento fue la solución terminaron idolatrándolo. Y desde Éxodo, desde Moisés, esta gente arrastró con la serpiente y le quemaban incienso. ¿Sabe que en su casa puede haber un altar que el enemigo le haya construido en lo secreto? Fácil. Empezó a llegar gente que le empezó a traer regalos, que empezaron a tener sentidos, que de pronto 4 personas diferentes de diferentes lugares le trajeron 4 presentes, que da la casualidad que combinan, que tienen el mismo material, textura, imagen, apariencia, y que usted los colocó juntos. Y a veces, hermano, sin darnos cuenta, ahí hay un altar, hay algo que no nos pertenece, hay algo que representa a otra deidad, hay un Dios que no conocemos, de una cultura que no conocemos, y ahí hay un altar. Y de pronto decimos: ¿por qué será que en mi casa no fluyo en la presencia de Dios y en la iglesia sí? ¿Por qué será que en mi casa no encuentro a Dios y en la iglesia sí? ¿Por qué será que me monto en el auto, prendo la radio y empiezo a llorar, pero en mi casa busco a Dios y no lo encuentro? ¿Por qué en mi casa no? Hay que revisar si hay una guerra de altares. Si alguien se está disputando la propiedad de tu casa y que lo espiritual te está reclamando. Cuando yo miro a Ezequías, cuando yo miro a Elías, cuando yo miro a Gedeón, veo gente que entendía que había una guerra de altares y que la única manera de que Dios pudiera avanzar y el reino de Dios pudiera avanzar era derribando otros altares. Yo no sé si en algún momento de tu vida o de tu pasado a ti te vincularon a algún altar. Quizás tus padres no sabían y naciste enfermizo. Tan enfermizo que no hacía falta que hiciera frío para que tuviera resfriado. Y alguien le dijo a tu papá: hazle algo. Yo recuerdo que alguien me dijo que le colgaban un ratón recién nacido en el cuello hasta que se moría, porque el ratón se inflamaba absorbiendo el asma. Y funcionaba, le quitaba el asma. Pero luego me decía: ¿por qué un ratón? ¿Qué había, pastora? El enemigo es experto dando remedios que él sabe para qué funciona, pero que nosotros desconocemos. Es experto importando tradiciones de otras naciones y jugando con nuestra ignorancia. Porque cuando leemos en la Biblia, ni Acera, ni Baal, ni otros dioses pertenecían a la cultura del pueblo de Dios, pero de una u otra manera llegaban allí. Y en diferentes tiempos, diferentes épocas, volvía a repetirse el mismo Dios. Lo puede leer desde Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todos los libros. Allí volvía a aparecer Baal y Acera, Baal y Acera. Pero ven acá, esta gente no se extingue. ¿Cómo es que vuelve a aparecer? En otro tiempo, con otra gente, porque el enemigo sabe cómo infiltrarse. Hay guerras de altares. Ahora que se acerca su Santiago en llama, no crea que como usted no se prepara para esta gloria, el enemigo no se prepara para interferirla. Hay guerras de altares. Los machis que tienen la posibilidad de alimentar, ¿saben qué son los machis, verdad? Yo no lo sabía, estaba estudiando. Y los machis, hermano, alimentan sus altares y preparan y trabajan con la tierra y mandan señales debajo de la tierra, hablándole a la Pachamama para poder mandar señales de tal manera que hacen como un campo magnético donde lo espiritual no se manifiesta. Algo como lo que Elías hacía con los Baales, cuando él estaba allí, pero él sabía que ellos no iban a responder, porque él había cerrado los cielos. Entonces, hermano amado, el mundo espiritual es real. No es una fórmula, no es 1 más 1 es 2. El mundo espiritual no tiene sentido para nosotros. El mundo espiritual es imposible explicar. El mundo espiritual es imposible entender. Pero se rige por leyes y se rige por altares. Y donde hay un altar hay fuerza. Y me fui a estudiar sobre Chile para ver por qué por 7 años no me dejaban entrar. Y me fui a estudiar. Y entendí, hasta que luego el pastor me ayudó y la pastora me ayudó y me dijo algunas cosas, que es un país hipócrita. Perdón, no, usted no. Diría mi pastor: aquí no hay ninguno.
Hermano, ¿sabe cuánta gente viene aquí a la iglesia? Pero cuando necesita saber si la pareja con que está le está pegando los cachos, los cuernos o no sé cómo usted le llama, le está haciendo infiel. ¿Cuánta gente se va al cartomántico, al brujo, aquel que tira las cartas y consulta, y viene el domingo a la iglesia y presenta manos santas? Entonces hay guerras de altares. Dígale al que está a su lado, quizás tú traes algo en el bolsillo. Pero no, espérese, no se altere. Control, pueblo. Quizás tú traes algo en el bolsillo que no te pertenece y que deberías soltar. Y que traes la Biblia en tu cartera, pero hay una guerra de altares alrededor de tu vida porque algo te dieron, alguien. Mira, échate esto en el monedero, mira, echa esto en tu billetera, mira, echa esto en tu cartera, porque esto es lo que te va a cuidar. Y yo no sé si tiene un diente de ajo, el diente de una bruja o una verruga de bruja. Yo no sé qué te dieron, pero está envuelto en algo. Y sé por qué lo estoy diciendo. Y te lo dieron, que supuestamente es para tu protección, que eso no hace daño, que eso no es brujería, que eso no es hechicería. Pero eso que te hicieron fue preparado en un altar y te vincularon a ese altar debido a ese trabajo. Y quizás andas buscando un milagro que no acaba de ocurrir porque hay algo que está provocando una guerra de altares. Y Dios dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, donde hay otros dioses en manifestación, nuestro Dios se aparta hasta que Él es el único Dios. Por eso le digo a Gedeón: primero derríbalo todo y luego me preparas a mi ofrenda. Por eso Elías le dijo: primero hagan ustedes el show y después me va a tocar a mí. Terminen ustedes su trabajo para luego yo hacer el mío. Porque el enemigo es, hermano, especialista robándose el protagonismo. Y sale del culto y su milagro. Alguien le dijo: sí, pero lo que yo te di, ¿te acuerdas aquella cosita que te preparé? Aquello, eso fue lo que te sanó. Dígale al que está a su lado: hay altares que disputan tu vida. Hay altares que disputan tu vida, hermano. Tanto el altar de Dios te disputa porque le perteneces al Señor y hay un sacrificio que se hizo por ti, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y ese sacrificio está vigente, está latente, y esa sangre clama y llama y te reclama y dice: tú eres mi hijo, tú me perteneces, tu vida me pertenece, yo pagué por ti, tú eres mío. Así dice la Biblia: tú eres mío y yo soy tu Dios. Porque el Señor, fíjese, ¿por qué el Señor tiene necesidad de recordarle a la gente: tú eres mío? Cuando leemos en el libro de Ezequías, aquí, en Segunda de Reyes 18, la historia de Ezequías, aparece algo tremendamente importante, y es que Ezequías quemó los huesos de los sacerdotes idólatras. Quemó los huesos. Quemó los huesos. Y yo me quedé por mucho tiempo: quemó los huesos, quemó los huesos. Y me fui, hermano, a estudiar algunas cosas, y es porque habían trabajos que se hacían con huesos. Si aquí estudiando, investigando, los machis trabajan con huesos. Y rayan el hueso y sacan el polvo y con el polvo preparan. Y ellos, hermanos, esparcen el polvo en ciertos lugares y trabajan el lugar. Y entendí por qué Ezequías dijo: hasta los huesos tienen que ser quemados, porque si no los huesos van a ser buscados. Pastora, ¿por qué los huesos? Vaya a ver, pero aún el profeta, sobre su tumba y sus huesos cayó uno muerto y resucitó, porque en los huesos yace también la esencia de lo que guarda el cuerpo. Entonces, hermano, para empezar a ministrar, dice la Biblia en el libro de Génesis 8:20: y edificó Noé un altar y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová, escucha, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y aquí hay algo impactante e importante, y es el poder de un altar. El altar es tan impactante y tan importante que un altar puede hacer que Dios incline su rostro. Un altar puede hacer que Dios se acerque. Un altar puede hacer que Dios pacte. Un altar puede hacer que Dios desate una palabra. Por eso es que el enemigo levanta altares, porque sabe que donde hay altares hay un fluir demoníaco. Y hoy estuve en la tarde estudiando un poquitito del diseño de esta ciudad, cartografía, mirando esculturas, lugares, posiciones, las calles, el mapa, y me di cuenta de que es una ciudad atípica. Es un valle, es atípico, rodeado de cordilleras, pero cuando llega a su casa mira el mapa, que parece un ojo. Todo llega al centro. ¿Para qué le voy a hablar del mapa de Chile? Si me imagino que usted se lo sabe de memoria. La que tiene que estar recordando soy yo.
Y me llamó la atención. De hecho, hoy por la noche voy a seguir estudiando. Porque, hermano, cuando Dios quiere hacer algo en una nación, lo primero que hace es derrumbar altares. La prosperidad llegó sobre el pueblo de Dios no solo porque vencieron a los madianitas, sino que pudieron vencer a los madianitas cuando derribaron sus altares. Significa que hay entidades que por mucha guerra espiritual que hagamos no van a ser debilitados, porque ellos están siendo sostenidos y alimentados por altares. Hay sacerdotes de altares. Pastora, no entiendo el mensaje ni pío. Bueno, el mensaje se lo voy a resumir en algo. Revise si en su casa hay un altar. Pastora, yo no soy idólatra. Aquí hay alguien que sí trae algo en el bolsillo que lo va a entregar en la administración, porque así me lo mostró el Señor. Te dieron algo. Esto no es ni para señalarte, es porque Dios quiere derribar el altar para poderte dar victoria sobre lo que estás peleando. Hay gente que se tiene que arrepentir, porque muchas veces sale de la iglesia y como no obtiene el milagro aquí, va a algún lugar o termina tomando algún tipo de remedio ilógico que tiene un trasfondo espiritual, pero que lo toma porque la necesidad llega a ser más grande que su principio. Y cuando tú no tienes principios en Dios, porque tu altar no es sólido, terminarás siendo seducido y atraído por otros altares que conocen tu necesidad y que conocen que puedes llegar ahí. Es como cuando llegas al hospital y aparece alguien de la nada y te dice: tu niño no está enfermo, el problema es que a tu niño lo trabajaron. Y tú te quedas siendo seducido por ese medium. Y ni siquiera le preguntaste si es hijo de Dios, pero ahí seguiste siendo seducido, porque empieza a decirte que hay una rubia, una mujer mala. Ahí en todos los lugares hay una mujer mala, y por cierto siempre es rubio, pelirroja y entonces empiezan a seducirte porque te están atrayendo un altar. Y luego dice: mira, yo conozco a alguien que en algún momento, y viene el testimonio que alimenta tu fe en base a lo que ya te dijeron, que es para traerte a ese altar. Yo conozco a alguien, no es brujo. No, no es brujo, pero Dios lo usa. Y te dicen: Dios lo usa, pero no es cristiano, no viene a la iglesia, no se congrega, pero ¿sabes qué? Hace milagros. Y de pronto usted se ve frente a un altar y no consulta con vasos de agua. Ya el diablo no necesita vasos de agua. El diablo se ha actualizado. El vaso está oculto y usted no lo ve. La bola de cristal está oculta y usted no la ve. Los caracoles están ocultos y usted no lo ve. Hay gente que está tan conectada con el mundo espiritual que ya no necesita un punto de contacto, porque el punto de contacto es Él. La brujería, el ocultismo, la hechicería ha evolucionado a un nivel nunca antes visto. Antes reconocíamos un brujo porque andabas en harapo con un palo, muy identificado. Hoy pueden usar traje, smoking y ser empresario y tener una apariencia muy agradable, un lenguaje muy hermoso, muy coloquial, muy experto en lo que te está diciendo, incluso quizás un lenguaje médico, y termina llevándote a un altar. Y luego te preguntas: Señor, ¿por qué tú no hiciste el milagro? Y Dios dice: ¿cómo? Si hay otro altar que te reclama y a ese tú fuiste cuando no acudiste a mí. Hay guerras de altares. Dígale al que está a su lado: hay guerras de altares. Si los de alabanza suben. No hay un altar más poderoso que el altar de nuestro Dios. No hay un sacrificio más poderoso que el sacrificio del Hijo de Dios. No hay una sangre más poderosa que la sangre del Hijo de Dios. No hay un altar más alto que la cruz del Calvario en el monte Gólgota. Ese fue el altar más alto que derribó toda artimaña del enemigo. Por eso es que ante el nombre de Cristo toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Porque sea cual sea el altar que el enemigo haya levantado, cuando se menciona el sacrificio de Cristo, Isaías 54, la llaga de Cristo, la sangre de Cristo y el poder del nombre de Cristo, el enemigo sabe que el altar en el lugar más alto, ese es el monte Gólgota, y allí estaba la cruz del Calvario. Monte Gólgota, carabela, y la carabela representa la muerte. El Señor terminó venciendo la muerte por medio del altar más alto, el altar donde murió el Hijo de Dios, para que tú y yo seamos sanos, libres, salvos, transformados. Dígale al que está a su lado: tienes que tomar una decisión. Dígale a alguien: tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es: ¿a qué altar vas a alimentar? ¿Qué altar vas a servir? ¿A qué Dios vas a servir? Por eso la Biblia dice: al Jehová tu Dios servirá, y solo a Él vas a servir, solo a Él, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Como diciendo: Dios, no des un ápice de momento, oportunidad en tu mente de creer en algo más fuera de Dios. Pastora, pero allí hay poder. Sí lo hay, pero hay más poder en Cristo. Pastora, pero allí se sanan los enfermos, también en Cristo. En Cristo ocurren los milagros genuinos, allí ocurre el engaño de la sanidad.
Dígale al que está a su lado, hay una decisión que tienes que tomar. Dígale, ¿a qué altar perteneces? Si perteneces al altar de Cristo, hoy es un día para, como Gedeón, desconectarnos de los altares que hicieron nuestros padres. Hoy es un día como Ezequías para decir: voy a destruir todo lo que hicieron otros en mi nación, en mi lugar, en mi tierra, en mi casa, en mi familia, con mis apellidos. Yo no sé dónde pactaron mis apellidos, dónde lo escribieron, dónde lo clavaron, pero yo voy a cortar hoy como Ezequías y voy a quemar aquellos huesos que quizás entraron a mi casa como trabajos en algún momento. ¿Hay alguien aquí que le pueda decir al que está a tu lado: hoy es tu día? Dígale a alguien: hoy es tu día. Hoy es el día que Jehová ha preparado para ti. Hoy es el día que Jehová ha preparado para ti. Mientras usted está ahí así lindo, tranquilito y bien portado, hay alguien que vino por primera vez, que no conoce a Cristo, que te invitaron, que alguien te trajo y que hoy has entendido que el altar más importante es el de Dios y ese es el que clama por ti. Si hay alguien que vino por primera vez, quizás te invitó tu mamá, tu tío, tu prima, tú ni sabes cómo llegaste aquí, pero has escuchado la palabra y quieres rendirle tu vida a Cristo, o quieres reconciliarte con Cristo porque le estabas sirviendo, pero de pronto te fuiste a servir al altar del mundo y hoy quieres reconciliarte con Dios. Quiero pedirte que levantes alto tu mano y la muevas en el aire, porque quiero orar por ti. Dios te bendiga. Si alguien me la trae, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esas manos que se están entregando al Señor, si pueden pasar. Si alguien me, por favor, los servidores, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay salvación en casa de los Jehová. Este es el mayor milagro que puede ocurrir. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Hoy has roto con los altares que te tenían y hay aquí un altar que te reclama la sangre de Cristo. Solo en su nombre hay salvación. Hay salvación en la casa de Jehová. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay alguien más que no le haya entregado su vida a Cristo y dice: hoy le quiero entregar mi vida al Señor, hoy quiero rendirme al Señor. Siguen pasando, la iglesia orando. Hermano, el mayor milagro que puede ocurrir es el milagro de la salvación. Con esto nos podemos ir. Este es el milagro más extraordinario. Siguen pasando, aleluya. No sé cómo nos hacemos, si van a tener donde apuntar. ¿Cómo? Ok. Ahí siguen pasando. Qué lindo si no los dejan solo. Bendigo a los servidores que lo traen. Si alguien le pasa por al lado y viene a recibir a Cristo, tócalo y dile: has tomado la mejor decisión de tu vida. La salvación es la mayor decisión de tu vida. Uno no sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni lo que está haciendo. Parece una locura, pero algo sucede. Y es que hoy hay un altar que ha estado reclamando tu vida, y es el altar de Cristo. Y hay una sangre que ha estado clamando por ti, y esa es la sangre de Cristo. Qué lindo, qué lindo. Todavía siguen pasando. Yo sé que tengo líderes aquí en el altar. Si me ayudan a orar por ellos, se lo voy a agradecer. Y si preparan rápido para poder tomarle sus daticos y poder trabajar sus almas, qué lindo, que Dios me le bendiga. El día que le entregué mi vida a Cristo no sabía lo que hacía, pero hasta aquí me trajo el Señor. Eso para muchos es una locura, pero dice la Biblia que la locura del evangelio es salvación. Así que quiero decirte que hoy has provocado algo que quizás en tu vida has experimentado. Hoy has provocado que haya fiesta en el reino de los cielos. Esto causa fiesta en el reino de los cielos. Quiero que cierre sus ojos y repita conmigo esta oración en alta voz. Usted que pasó hasta aquí. La Biblia dice que todo el que cree y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor será salvo. Así que repite conmigo: Señor Jesús, hoy abro mis labios, para confesar que creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí. Hoy te reconozco como mi Salvador. Me arrepiento de la vida que llevaba. Y hoy, Señor, hago un nuevo pacto contigo. Bajo un mejor pacto. El pacto de salvación. Ahora déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo, no tiene que repetir. Yo te doy gracias, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay una fiesta. Y me imagino que ahora los ángeles brincan, gritan, que hay un estruendo allá arriba, porque este es el mayor milagro que puede ocurrir. Una cosecha de almas para ti. Te doy gracias porque tú los trajiste. Ellos no vinieron, tú los trajiste desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste. Quizás algunos vinieron a reconciliarse contigo, pero ellos han venido porque saben que hay algo especial, hay un plan que tú tenías para ellos. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, y gracias por lo que va a suceder de aquí en adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. No sé si ustedes le van a tomar el nombre ahora, al final,
¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué? Ok, ¿qué tienen que hacer? Que escaneen ahí. Bueno, todos ustedes, los que pasaron, escaneen. Ay, qué modernos están ustedes. Escaneen ahí, por favor, el QR y los van a atender. Necesito que un servidor me preste una cestica, porque mientras yo, cestica, cacharrita, canastica, gracias, mi amor. Porque mientras oraba, Dios me mostraba que aquí hay gente a quien le dieron cosas que traen y que tienen que soltar. Y yo la voy a poner aquí un costadito al lado del chico del saxo, para que en el momento de la administración nadie te va a estar mirando, te despojes de lo que alimenta tu altar. Yo sé que hay un plan de Dios para tu vida, así que cuando aparezcan las cestitas se me la ponen ahí al lado del saxo. Si ya escanearon, hermanos, pueden tomar su lugar para abrir espacio para poder ministrar. Y queremos poder dar algunas indicaciones antes de empezar a ministrar todo lo que vamos a ministrar. Fíjese que de aquí en adelante todo lo que pasa es normal. Todo lo que pasa es normal. Todo lo que pase es normal. Entonces cualquier cosa puede pasar. Listo. Quiero pedirle que se ponga en pie para enseñarle algo que quiero. Es un código de cómo vamos a fluir, porque somos muchos con demasiado. Ahí al lado del saxo, ahí viene la cesta, la va a ver. Los que tienen ya saben quiénes son, porque ya Dios les ha hablado y les ha revelado. Ahí está, entregue lo que no le pertenece. Ahora, usted está en algo que le pusieron por nombre nave, y no es la Niña, la Pinta y la Santa María, pero son naves. Y como somos muchos, hay áreas donde no vamos a poder ver. Entonces esto va a fluir así. Nadie va a pasar hasta que no llamemos, porque si no, no tenemos espacio para lo que va a suceder en corto. Cuando hay gente que a su lado caiga, usted va a mover su mano en el aire rápido y duro. El servidor que está cerca va a ver que usted está moviendo su mano y va a correr allí. Si hay alguien a su lado que empieza a vomitar, usted va a mover su mano rápido y un servidor va a saber que algo está pasando y va a llegar. Ese es el código. Pero no es que usted mira, no mire. Si algo está sucediendo, qué lindo, pero usted siga conectado para que algo le suceda a usted. ¿Cómo nos va a avisar? Moviendo su mano duro en el aire, y el servidor sabe que algo está sucediendo y va a correr, porque somos demasiado. Entonces eso nos va a ayudar para saber qué está sucediendo, dónde está sucediendo y ser más efectivo. Diga conmigo, todo es normal. Créanme que todo es normal. De aquí en adelante todo lo que sucede es normal. Puede levantar su mano, cerrar sus ojos. Necesito una felpa. Puede levantar su mano, cerrar sus ojos y repetir conmigo esta oración. Señor y Dios, yo creo que lo que vine a buscar, me lo llevo. Yo creo que algo va a suceder hoy, en mi vida. Yo corto todo aquello que me vinculaba y me ataba a otro altar. Y hoy, en el nombre de Cristo, me alineo a tu altar y solo a tu altar. En el nombre poderoso de Jesús, me declaro libre y renuncio, dígalo, renuncio a todo pacto que hice con las tinieblas, que hicieron mis padres, que hicieron mis abuelos, que hicieron mis ancestros, y me desligo de esos altares, desligo a mis hijos, desligo a mis nietos, y creo que hoy es el día de mi libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Levanta tus manitos al cielo, cierra tus ojos y adora al Señor. En medio de la adoración, cualquier cosa puede suceder. A partir de allá, cualquier cosa puede suceder. No mire lo que está pasando. Mire, ya hay gente siendo liberada. Cierra tus ojos y adora. Tú eres santo, santo, poderoso y eterno a gobernar toda autoridad. Tú eres santo. Cántele y dígale, santo. Tú eres santo, poderoso y eterno Rey. Puede adorarle. Ahí está Dios. Y toda autoridad